Hace unos días estaba en mi cama checando Twitter como siempre y recibí una mención de un usuario llamado El caso es que me dijo: ¿puedes hacer un video hablando sobre tus juegos favoritos? Please. Claro que no, no me digas qué hacer. Así que lo bloqueé. Mentira, no lo bloqueé, de hecho le respondí: ok, lo intentaré, y si lo subo este sábado, me recordarás como un héroe. Y si es sábado y están viendo este video, comenten: Alex, eres un héroe. Así que les voy a contar los 3 mejores juegos de toda la vida. De mi vida, de cuando era chiquito. Cuando tenía 5 años, por mi cumpleaños me regalaron mi primera consola. A pesar de ser tan pequeño, fue algo que me marcó y hasta la fecha lo sigo recordando. Me dieron una Nintendo 64 que venía con el juego de Mario 64. ¿Saben lo épico que es ese juego? Recuerdo que era súper divertido encontrar las estrellas, tirar al pingüinito por el abismo, pero había algo que no me gustaba. Y era la casa que estaba como embrujada, donde habían muchos bus. ¿En serio no saben lo terrorífico que era para un niño de 5 años tener que jugarlo? Porque por mí no lo jugaría, pero en serio necesitaba las estrellas. Que por cierto, había una parte donde me caía que recuerdo que había agua y había como un círculo que daba vueltas y tenía una música súper aterradora. Recuerdo que me daba mucho miedo, así que sufría mucho jugando ese nivel. Creo que aquí estoy a salvo. ¡Ah! ¡Chocha el piano! Pokémon X. Hubo una etapa de mi vida donde estuve muy alejado de los videojuegos y fue de: es hora de volver a los videojuegos. Así que recuerdo que me compré una 2DS con mi propio dinero. Fue la primera consola que compré con mis ahorros, que por cierto la compré de segunda mano y recuerdo que me salió súper barata. Que por cierto no sé por qué las 2DS tenían mucho hate, pero yo creo que estaban geniales. Entiendo que no te cabían en tus pantalones o en cualquier parte no cabían, pero eso no quita que era muy cómoda para jugar. El caso es que compré mi 2DS y fue de: ¿y ahora qué? Porque no tenía ningún juego. Con duro esfuerzo me pude comprar la consola, así que no podía hacer nada. Recuerdo haber entrado a la eShop solo a mirar los juegos. Era como cuando entras a una tienda solo a ver y no compras absolutamente nada y la persona que atiende solo se te queda mirando feo. Pero ahí yo estaba mirando todos los juegos que algún día me gustaría tener. Recuerdo ese día estar navegando en la Deep Web. Entonces ese día navegando por YouTube encontré un video que decía: juegos gratis de 3DS. Y yo de: ¡juegos gratis! Y entré y solo era un clickbait, donde decía que si ibas a la sección de la eShop llamada volver a descargar, podías volver a bajar juegos que ya hubieras descargado antes. Ni siquiera son juegos gratis. Te voy a dar dislike. Pero igual me ganó la curiosidad, así que entré a la opción de volver a descargar en mi 2DS y al momento de entrar me sale Pokémon X. Y yo de: ¿qué? En ese momento no había persona más feliz en el mundo que yo. La persona que me vendió la 2DS probablemente no sabía que venía este juego, pero estaba súper hipeado a más no poder, porque Pokémon siempre me ha encantado. Que por cierto corrí al cuarto de mi hermana a decirle: oye, obtuve gratis un juego de Pokémon, es que miré un video que le di dislike, pero ya se lo quité, pero había una opción donde puedes descargar juegos que ya había descargado antes, y el caso es de que tengo Pokémon gratis. Ok, Sim Boston Now, ¿cómo se pronuncia? Bueno, probablemente ese es el juego que más me ha marcado en mi infancia. No era el típico Sims donde construyes tu casa y le dices qué hacer a tu Sim. ¡No! Este era diferente. Tú podías mover al personaje. El juego era una pasada. Que por cierto recuerdo que había un pollo. Se llamaba el pollo loco o el pollo veloz, no me acuerdo. El caso es de que me daba mucho miedo, porque este pollo solo aparecía en las noches y si te atrapaba despertabas en el hospital. Hubo varias veces cuando iba caminando a casa de noche y me aparecía el maldito pollo. Ahí me tenías corriendo. El maldito Sim no corre tan rápido, así que terminaba en el hospital siempre. Chicos, espero que les haya gustado este video. Tienen que dejarme en los comentarios cuál es su juego que marcó su infancia. En serio quiero saberlo. Ustedes saben que intento leerlos. No he dicho esto en ningún video, pero algunos ya se dieron cuenta, pero otros no. Tengo un canal secundario. Todos los fines de semana voy a estar subiendo video ahí con mis amigos, así que les dejo el link en la descripción. Vayan a darle mucho amor.